Centro Cristiano Amigos. ¿Cómo está, iglesia? Bien, bien. Nos da mucho gusto todo lo que Dios está haciendo en esta casa ministerial, familiar. Y doy gracias a Dios por tu vida, porque estás en este lugar con un propósito. Dios te trajo en esta mañana con un plan. Y espero que esto que quiero compartirte te sirva, ya que a mí me amplió un universo acerca del corazón del Padre. Algo que siempre me ha gustado a mí es hablar de Dios. Por ahí, de hecho, tengo un tema, ya lo compartí con alguien aquí, de evidencias científicas de Dios, ¿verdad? Pero está muy, muy pesado. Ahora quiero hablarte del corazón del Padre, el corazón de Dios. Desgraciadamente, mucha gente de los que servimos aquí en una casa de iglesia, cuando servimos a Dios, no conocemos a Dios realmente. Para los de afuera, a lo mejor es permisible poder, el que no conozcan totalmente de Dios, pero para un hijo que conoce de Dios, que supuestamente debemos de conocerle para poder amarle más, y a veces es imposible. Quiero hablarte en esta mañana. Quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11. Pero antes quiero darte un contexto de lo que está pasando. Es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos de aquí, yo quisiera ver, cuántos de aquí vienen por primera vez? ¿Puedo ver su mano? ¿Puedo contarlos? Uno, hermano de Verónica, ¿verdad? Bienvenido. ¿Por qué no le damos un aplauso? Allá arriba habrá gente, otra persona. ¿Cuántos allá arriba? Una persona. Acá abajo. Bueno, si tú eres esa persona nueva, esta palabra es para ti también. Si tú eres de casa, esa palabra también es para ti. Bueno, el contexto de la parábola del hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, versículo 1, hay una polémica donde la élite religiosa estaba enfadada, estaba enojada con la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era como tú y yo, ¿verdad? Comíamos con borrachos, con pecadores, con prostitutas, y la élite religiosa, esto le volaba la tapa del cerebro, o sea, totalmente lo sacaba de onda, y tanto que le llamaron, ¿cómo? El amigo de pecadores. ¡Wow! Amigo de pecadores, porque se sentaba a la mesa. Sentarse a la mesa para ti, para mí, es muy fácil como irse a un puesto de tacos. Pero anteriormente, en el contexto bíblico de aquella época, sentarse a la mesa era tener intimidad con esa persona. O sea, tú no podías comer nada al menos que tuvieras intimidad con esa persona. Cuando yo invito a alguien a comer es porque quiero tener intimidad, abrir mi corazón. Yo creo que tú también. En aquel contexto era ser amigos, ser íntimos con esta persona. Y eso le enfadaba a la élite religiosa. Se enfadó tanto la gente, y Jesús sabía el corazón de ellos, tanto que le llamaban el amigo de pecadores. Y Jesús dijo: sí, pues para que vean, y ahí les va mi golpe. Les voy a contar una historia para que conozcan verdaderamente el corazón paternal de Dios. Y esto no lo aguantaron los discípulos, la élite religiosa de aquel tiempo, porque al final del capítulo y más adelante empieza a hablar acerca del corazón del Padre. Lo querían matar, lo querían linchar, porque nadie sabía el corazón de Dios, nadie sabía el corazón del Padre. En la antigüedad, en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, nadie sabía el corazón de Dios. La Biblia dice, Dios mismo dice, el que si alguien tiene orgullo, debe de tener orgullo en esto, en que me conozcan y me entiendan, que me entiendan y me conozcan. En esta mañana queremos conocerlo y queremos entenderlo más allá de quién es Dios. Nos hace falta conocer quién es Dios. Y luego les refiere la parábola
del hijo pródigo. Vamos a leer todos juntos Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. ¿Ya saben la parábola del hijo pródigo muchos? Quisiera ver quién no se la sabe. ¿Quién de aquí no se sabe la parábola del hijo pródigo? ¿Quién? No, pues mejor no hay que leerla, ¿verdad? Bueno, para ti. Desde el 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase cerdos, para que los cuidara. Y deseaba, él, el hijo menor, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba autorización. Mas, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a levantar e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, vestirle, ponerle anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matémoslo, y comamos y hagamos fiesta. Yo creo que esta parábola debería ser llamada la parábola del hijo pródigo, o la fiesta ruidosa, la fiesta ofensiva para los fariseos, la fiesta que voló la tapa del cerebro de todos los fariseos, de toda la élite religiosa. Les estaba hablando. Los fariseos no eran tontos. Los fariseos conocían la ley, conocían el contexto, conocían la cultura grecorromana, hebrea, judía, griega. Ellos estaban ofendidos por esta parábola que les estaba refiriendo. Mientras nosotros aquí en Occidente nos cuesta trabajo a veces entender, y lo vemos como una historia romántica, una historia así de YouTube, donde el hijo se fue y regresó y felices. Pero no, trae mucha profundidad esta parábola. Luego dice que regresó: hagamos fiesta. ¿En qué versículo me quedé? 24. Ok, porque mi hijo era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó, fíjate a quién llamó, a los empleados. Le preguntó que qué era ello, y él le dijo: tu hermano ha venido, llegó a casa. Tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces ese hermano se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ningún solo cabrito al pastor para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, cuando vino o sea, ni siquiera le dijo hermano, le dijo se parece a algunos que les he dado consejería. Cuando vino que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Y entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo. Repite conmigo: has estado conmigo. Y repite esto: y todas mis cosas son tuyas. Vamos a ver esto más adelante. Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario para mí hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, o sea, que tú llamas tu hermano era muerto, ya revivido, y se había perdido y es hallado. Wow. Es una historia muy poderosa, una historia con mucha controversia religiosa, una historia con muchísima revelación de Dios. Habla de la actitud humana. Jesús está hablando de cómo actúan los seres humanos y habla del carácter real de Dios como Padre, cosa que no lo sabían en aquel tiempo. En aquel tiempo no conocían a Dios, no escuchaban a Dios. Tú y yo lo conocemos, podemos conocerlo. Nosotros podemos ser ese hijo menor o el hijo mayor. Podemos estar lejos de Dios, viniendo de afuera, o somos los que estamos más perdidos adentro de casa. Porque este hijo mayor estaba dentro de casa con amargura, con resentimiento. No le hablaba al padre. Por eso se refirió a los empleados. Fue con uno de los empleados, pero no le hablaba al padre. Servía en la casa, mas no conocía a Dios, mas estaba enfadado con Dios. Señor, te sirvo, canto, saludo, y no me has dado nada. Di conmigo: ay, jole. Oh, wow. Como otras iglesias, ¿verdad? Hay otras iglesias que dicen achis, achis los mariachis. O sea, ya lo que tú quieras decir. Pero el contexto cultural de esta historia, muchos no lo entendemos. Los de Occidente, de este lado del globo terráqueo, no podemos entender esta parábola. No podemos asimilarla tal y como Jesús la estaba enseñando, y que causaba cortocircuito en el cerebro de todos los religiosos. Pero para poder entender cosas que Jesús enseñó, debemos de sacar el chip de Occidente y poner el chip del contexto cultural grecorromano, del tiempo y de la región de aquel lugar. Porque había lenguaje de Oriente, cultura grecorromana, cultura griega y judía. Todo esto lo enseñamos también en el seminario, ¿verdad, Pastor Martín? Que por cierto, inscríbanse al seminario. Acaba, métete a estudiar. Es que me dan 100 pesos por cada estudiante que ingrese. Por eso digo: ¿por qué siempre hablas del seminario? Bueno, soy maestro también allí. Sería una bendición, la verdad. En Medio Oriente existían cosas, valores diferentes a los de aquí, ahorita. Fuimos a una etnia en Ecuador donde la traición era el más alto valor. Los aucas de Ecuador, la traición. O sea, cuando yo les estaba predicando de Jesús, Jesús era para abajo. Y cuando hablé de Judas empezaron a gritar, porque la traición era el más alto valor en esa etnia cultural. Entonces en el Medio Oriente tenían un alto valor, y el valor más fuerte, más poderoso, era de la honra. Cosa que aquí no hay mucha honra. Digo, en México, ¿verdad? Me deshonró, ¿verdad? No hay mucha honra. Deshonramos a nuestros padres, ¿verdad? Las jovencitas, a ver, levanten su mano. Tienen novio, no le notifican al padre, nomás se lo presentan: papá, este es mi novio. ¡Ay! No tomaste en cuenta al papá. Pero no honramos a las autoridades, eso te la paso. Pero
En aquel tiempo la honra era un código de ley. Y Dios había instituido también dentro de sus estatutos la honra, el poder de la honra. Honrar a Dios, honrar a tus padres. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando trajeron a la mujer hallada en adulterio? ¿O fornicación? ¿Qué era? ¿Adulterio o fornicación? Adulterio. Perdónenme, mujeres. El delito no era haber tenido relación con un hombre. El delito era la deshonra al hombre. Qué feo. Qué feo que no fue el delito en sí lo que hicieron, sino la actitud del corazón, la deshonra. Y era culpable de ser apedreada y de muerte. Y lo mismo pasaba para los hijos. Ahora voy a hablar un poquito acerca del hijo. En la cultura de aquel tiempo, pedirle la herencia a un padre era impensable, inimaginable. Era un delito pedirle la herencia a un padre en vida. Era un intento de homicidio. ¿No lo crees? Ahorita te leo unos versículos. Padre, no me importas. Vales más muerto que vivo para mí. Lo único que me importa son tus negocios, son tus casas, son tus propiedades, pero tu vida no me importa, nomás tu lana. Dame la lana. Dame mi herencia. Dame mi 30%. Porque toda la herencia, toda la riqueza del padre que él tenía acumulado desde que fue rey, porque se sobreentiende que ese era un hombre de poder y de autoridad, de ser rey, alguien de una hacienda grandísima, se sobreentiende así. Toda la riqueza que ese padre había acumulado, él quería el 30%. Y era un delito. Fíjate, no quiero demostrarte que sí era un delito deshonrar a un papá. Lo siento, Clayton, pon atención. Éxodo 21, 15 al 17. No está ahí en la pantalla, pero Éxodo 21, apúntalo. Si no ve la transmisión del 15 al 17. Prescriben la pena de muerte para los hijos que golpean o maldigan a sus padres. Eso era un código de ley. Deuteronomio capítulo 21 del 18 al 21. Si un hijo obstinado, como este cuate, obstinado y rebelde, no den pedradas, sus padres pueden llevarlo a la puerta de la ciudad y ante los jefes, y si no los escucha, pueden ser apedreados hasta morir. No, hombre, nos quedáramos sin generación. Proverbios 19:25. Los hijos que maltratan a sus padres son una deshonra pública, porque el castigo para ellos era público y una vergüenza. Levítico 20:9. ¿Le sigo o le paro? ¿Sigo, paro? ¿Sigo? Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Los padres digan amén. ¿Cómo que quieren matar a sus hijos? Porque era un rechazo profundo. No me importas tú, no me importa tu casa, no me importa tu cultura. Te rechazo a ti con toda tu gente. Me voy a ir lejos de ti. No quiero saber nada de ti. Yo así le dije a mi padre cuando tenía 15 años. Me fui de la casa queriendo huir de mi vida pasada.
Llegué a la ciudad de Los Ángeles y ahí me recibieron unos pandilleros de la 13 tatuados, llenos de cocaína ahí, y me dieron una pistola. Y yo dije, oh Dios mío, salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y mi padre siempre me hablaba, y mi hermana me decía, va a tu closet, mi papá, abre tu closet y agarra la almohada tuya, no lavada, y la aspira. Y dice, mi hijo un día tiene que regresar. Mi hijo un día tiene que regresar. Y yo veo el corazón del padre, donde se fue el hijo. Y este padre, en vez de llevarlo a las autoridades y matarlo, porque tenía el derecho, la obligación de matarlo, de exponerlo y enjuiciarlo en la plaza pública, lo dejó ir. Característica número 1 del corazón paternal de Dios: te da libertad. Dios te da libertad. Dios no te manipula. No estás aquí por obligación, porque te trajeron. Dios te da libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte. Déjame decirte, Dios es un padre, no es un paternalista. No va a decidir nada por ti. Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios le dijo a la vida, encárgate de enseñarle a mis hijos de la decisión que toman. Tú eliges, tomando todo, dice la Biblia, tomando todo. ¿Cuánto se ocupa para tomar todo? Toda la herencia, en aquel tiempo, bueno, ahorita nomás te transfieren y ya, ¿verdad? En aquel tiempo eran propiedades, era ganado, eran riquezas en físico. ¿Cómo le hizo este hijo para vender todo tan rápido? Malbaratando, no apreciando, deshonrando la riqueza del padre. Todo su esfuerzo, ¿ves? Dentro de su corazón había deshonra. Lo malbarató todo. Juntándolo todo, se fue lejos y aborreció su cultura, aborreció su comunidad. Era un pecado, era un delito en contra no solamente de la familia real, sino en contra de toda la comunidad, porque él rechazaba ser gobernante ante el pueblo, ante la comunidad, la familia de realeza. Ahorita en México tenemos presidencia, pero antes había reino, y tanto el padre como ya se sabía que los hijos iban a gobernar posteriormente. Por eso en el momento que este hijo decide irse, estaba rechazando a la comunidad también, a la cultura, a todas sus tradiciones, a todo su código de ley. No me importa, me voy a ir. Te rechazo profundamente. Y eso fue un golpe fuerte para el corazón del padre. Ser rechazado por un hijo cuando le dice todo, cuando has dado todo, cuando te levantabas temprano para trabajar, y tu hijo rechazando. Eso fue lo que hizo el hijo. No se sabe cuánto tiempo se tomó para que el hijo malgastara todo. A lo mejor duró años y años y años para gastar todo. Pero dice la Biblia que vino una hambruna. Y hubo una situación por toda la nación. Y este hombre tuvo que cuidar cerdos. Yo no sé si tú sabías, pero en aquella época cuidar cerdos era lo peor. Se prohibía. Los judíos tenían una ley que se prohibía comer, cuidar, apacentar, tocar cerdos. O sea, ninguna torta ahogada, tacos de carnita, tostadas de cueritos. Pues yo no sé qué comían. Jesús expresó esto como algo súper extremo y controversial a los oídos de los religiosos.
cuidar cerdos. Quería robarle la comida a los cerdos. Y tocó fondo. En el momento que se menciona la palabra cerdos para Jesús y para la élite religiosa, esta era lo más bajo. Tocar fondo. Yo no sé qué será tocar fondo. Drogado, prostituirse, irle al Atlas. O sea, tocar fondo, ¿sí me explico? Perdón, Carlos. Y es más, lo que veo lo digo, ¿eh? Oigo, no juzgo. ¿Cómo dicen? Tanto así que llegó a vender sus zapatos. ¿Y sabes que los zapatos representan algo? Representan identidad. Representaban el único valor que tenía este hombre. Ya no tenía ropaje, ya no tenía anillo, ya no tenía corona, ya no tenía cetro. Tenía zapatos. Tuvo que vender su dignidad. Tuvo que vender su realeza. Tuvo que vender su honra. Y se convirtió en esclavo. La cultura greco-romana, la cultura romana se sobreentendía y era una obligación para la gente esclava portar zapatos. Llegó a ser esclavo después de ser un príncipe, alguien que iba hacia la corona, a reinado. Llegó a ser un esclavo. Cuando tú y yo corremos de Dios, nos alejamos de Dios, venimos a ser esclavos. Traemos vergüenza en nuestra vida y venimos a ser esclavos. Y empezamos, por consecuencia, a sobrevivir, a vivir de la miseria, a buscar amor. Quiéreme, quiéreme, ámame, ámame. Si alguien no te, el amor no se ruega. ¿Cuántas señoritas cometen errores por quererse vender, querer buscar amor donde no hay? Vender su dignidad. Vendió sus zapatos. Era esclavo. Jesús les estaba diciendo a los fariseos: este hombre llegó a ser esclavo. En la traducción se pierde mucho sentido, pero llegó a ser sobreviviente. El estado de él era vergüenza, esclavitud y supervivencia. Y es lo que hacemos nosotros cuando nos alejamos de él. Conozco gente, los veo en Facebook también. El pastor tiene Facebook. Sí, tengo Facebook. Que venían a la iglesia, y no quiero decir nombres, pero como tengo que decir la verdad, voy a decir nombres. No se crean. Se han convertido en vergüenza, en esclavitud, y están sobreviviendo allá afuera. Cuando eran hijos de casa, cuando había un propósito, Carlos, cuando Dios te decía, estabas a punto de ser promovido y te diste la media vuelta y te fuiste al mundo, te alejaste de mí. Y dice volviendo en sí. Y en la palabra volviendo en sí, en griego es arrepentimiento, que hubo un despertar. Y arrepentimiento es cambiar de parecer, cambiar de mentalidad. Arrepentimiento no es llorar, no es moquear, es cambiar tu manera de pensar. Si antes caminabas para allá, arrepentimiento es caminar para otro lado, dar un giro totalmente. Y él dijo: yo fallé, la sociedad no falló, mi padre no falló, no es culpa de mi hermano. Cuando empiezas a tomar responsabilidad de tus propios actos, ya sé lo que voy a hacer, voy a ir y le voy a pedir perdón, y emprende el regreso a casa. Regresando a casa, regresó a casa, agarró la comida de los puercos también en un morralito, dijo, para el camino. Regresó a casa. Y yo me acuerdo, o más bien yo me acuerdo, no me acuerdo. Yo me imagino, porque se vale imaginar, que el lugar favorito del padre era estar sentado en la ventana de su torre
de su cámara presidencial, diciendo: un día mi hijo tiene que venir por ahí. Un día mi hijo se fue por ahí, por ese valle, pero tiene que regresar. Los criados le decían: te estás volviendo loco, no quieres comer, no quieres cenar, no quieres dormir, pero un día mi hijo tiene que regresar. El lugar favorito era ese lugar. Decía: tiene que venir, tiene que regresar mi hijo. Voy a ver su silueta por la ventana un día. Estoy a otro día cerca. Y de repente Ian lo vio venir. Voltean allá. Allá viene el hijo pródigo. A kilómetros veía cómo caminaba. Venía arrepentido ese hijo. Echó toda la carne al asador. Y el padre lo vio venir y dice que corrió. Corrió el padre porque vio su silueta. Vio la silueta. Decía: este es mi hijo. Yo puedo ver a Clayton a kilómetros, no kilómetros de distancia, pero sí a cuadras de distancia. Allá viene Clayton. No por cómo camina, sino por la greña. Allá viene. Va a venir. Va a venir. Y el padre dice que corrió. Corrió por dos razones. Uno, porque lo amaba, porque lo extrañaba. Dos, porque le quería salvar la vida. Si regresaba el hijo, perdía la herencia, perdía el derecho de ser llamado hijo, porque el hijo dijo: me voy a levantar y voy a decirle a mi padre: ya no tengo derecho de ser llamado hijo tuyo, trátame como un empleado. No lo dijo nomás por un pensamiento, sino porque era un decreto de ley, era un código de ley. Perdía el derecho de ser llamado hijo. Y aparte, él sabía que si regresaba a ese poblado, a ese lugar, lo iban a matar, porque se fue prófugo. ¿Estás entendiendo? Se fue prófugo de la justicia. Pero dijo: no me importa, yo quiero ver a mi padre. Quiero ver a mi padre. Y el padre corrió antes de que los demás lo agarraran y lo llevaran a la plaza y lo mataran a pedradas. Corrió y lo abrazó. Lo abrazó. Pero antes de eso hay una tradición que se llama quesesa, que era un juicio. Tenían un cántaro las familias donde había todo tipo de cosas. Lo vaciaban y entonces ponían integralmente la razón por la que esa persona iba a ser enjuiciada. Ponían los pecados, los dictámenes que habían enjuiciado a este hombre. Lo esperaban allí, lo ponían en su cómoda, en su librero, etcétera, ¿verdad? Iba a decir junto a la tableta, pero pues no había tabletas. Y en el momento que regresaba, la gente agarraba su cántaro. Depende de lo ofendido que estaban, chicos o grandes. Iban corriendo para matarlo. Y antes de matarlo, hacían esto: tu pecado, tu insulto así irreparable. No se puede reparar lo que nos hiciste. Y tu castigo, la muerte. Y el padre corrió. Y lo que hizo, le levantó su mejilla, su cara, y lo besó en la frente. Besar en la frente, solamente te ves a alguien que está protegiéndote. Lo besó. Y no nomás lo abrazó, lo cubrió. Lo cubrió. Y estaba diciendo: si van a matarlo, que me maten a mí primero. Lo abrazó y lo protegió. Y ese hijo empezó a decir: estoy en el lugar más seguro. Una cualidad del Padre es que te protege. Dio su vida por ti. Literalmente lo mataron. Mataron a Jesús por ti y por mí. No es un corazón de un padre. Dale un aplauso al Señor. Yo creo que se merece todo. Gracias, Señor.
la cualidad del Padre es de que Él no se rindió por ti. La segunda característica del corazón del Padre, muy rápido, Él no se dio por vencido contigo. No te dio por perdido. Nunca perdió la fe en ti. Él no dejó de creer en ti. Él siguió confiando en ti. Él no te abandonó, no renunció a ti, no renunció en rescatarte, sino fue corriendo hacia ti. Esto quebranta mi corazón, eso me hace enamorarme más de Dios. Que Él no dijo, pues que venga. Ya ves cómo vienes, te lo dije. Fue corriendo porque lo amaba, porque quería protegerlo. A pesar de sus consecuencias, no quería que sufriera sus consecuencias. Lo vio corriendo. Y en ese entonces, alguien de respeto, alguien como un rey, no era educado correr. No corrían, solamente los empleados, los sirvientes. Le decían, cíñete, levántate y corre. Porque la vestidura de la realeza era angosta. Solamente los sacerdotes tenían pues tipo sotana. Se levantó, se ciñó y fue hacia Él. Y no le importó tener la vergüenza, porque mostrar sus piernas, sus tobillos era una vergüenza. No le importó. Fue corriendo hacia Él. Número 3, Él tomó la iniciativa a tu encuentro. Número 4, no se avergonzó. Renunció a su honorabilidad. Lo que nos predicó Richard un día, hace como 3 semanas. Él entró, el hijo, sabiendo que iba a morir. El padre no le importó perder su honra. Él fue corriendo hacia ti. Te abrazó. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cómo corrió y se subió a un árbol. Por algo lo dicen. Corrió hacia Él. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de forma de siervo, hecho semejante a un hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los ángeles decían, ¿qué está haciendo Dios? Se está haciendo ser humano. ¿Qué está haciendo? Los demonios decían, ¿qué está haciendo el Dios del universo que no cabe? En el universo mismo se está haciendo microbios, se está haciendo bacteria. Dios se está despojando de ser Él y viene a ser un ser humano. El universo no puede contener a Dios. No sé cuánto mide el universo, pero se mide en años luz. 13,800 millones de años luz. Se hizo pequeño por ti y por mí. Llegó a estar con nosotros. Corrió hacia ti, corrió hacia mí. Nunca se había visto a un Dios o a Dios humillarse a sí mismo, hacerse hombre. Lo protegió. Otra característica del corazón del Padre, lo protegió y cargó su culpa. Lo abrazó. No sé si Dios está hablando. El corazón de Dios también te dice en esta mañana, como característica número 6, que Él te recibe tal y como llegaste a Él. Te quiero preguntar algo. ¿El Padre lo abrazó antes de limpiarlo o después de limpiarlo? ¿Cuando olía cerdo o cuando ya estaba bañado? Quiero decir que el corazón del Padre es recibirte así como llegaste. Yo no te quiero servir, Señor, hasta que ya esté limpio. ¿Quién te enseñó eso? Dios te recibe tal y como vienes en esta mañana. Dios te recibió. Yo estaba hasta
¿Has visto esos contenedores atrás de Soriana? Grandísimos. Yo estaba hasta adentro, donde huele a putrefacción, donde le abres y te llega el olor hasta acá. Yo estaba hasta adentro. Sin embargo, Él llegó y me abrazó. No le importó mi pasado, no le importó lo que yo hice, no me importó. Le decía, te amo, Señor, pero tengo miedo de fallarte. No le hace, te amo. Ese es el corazón del Padre para tu vida, que Él sabe que tú, saliendo de aquí, le puedes fallar, puedes pecar, puedes irte a revolcar con personas, y Dios te va a seguir amando, porque ese es el corazón de Dios. Y los fariseos no entendían eso. Él te ama. Y aún así le dijo, saquen el mejor vestido, vístanle, denle su anillo. Número 7, el amor del Padre te da reposicionamiento, te vuelve a llevar al lugar donde Él siempre soñó que estaría. Ponte de pie, quiero este último punto. El hijo llega, el hijo mayor estaba perdido, ¿sabías? El hijo mayor no tenía buena relación con el padre. Estaba más perdido que el perdido. Y llegó y le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo, papá? ¿Por qué lo tratas así? Si gastó todo tu dinero con las prostitutas. Le dice, ¿qué no sabes? Que todo lo mío es tuyo. Y esa palabrita, todo lo mío es tuyo, significa algo. El hijo mayor había pasado por una ceremonia gubernamental de parte del padre que se llamaba adopción. ¿Qué entiendes tú por adopción? En palabras concretas, Paco, ¿qué entiendes por adopción aquí en Occidente? Ok, igual no le entendí, pero pues es el mismo chiste de la mañana. Fuimos adoptados por Dios. Quiere decir, ay, tengo lástima de este prietito, me lo llevo a casa. Dios nos amó. Prácticamente es eso, ¿verdad? Tener patria potestad sobre la vida de un infante. Bueno, la palabra adopción en la Biblia es huiosesia, que quiere decir colocación. Y esta palabra colocación era que consistía en que el padre, el rey, enviaba la invitación a todo su reino, y juntamente con la invitación su sastrero, porque les hacía la vestimenta. No podías entrar con tu Donatella Versace, Armani, no, con el ropaje real. Y cuando estaban todos en la fiesta, en la gran fiesta, como decía el padre, hagamos fiesta. Ese era el coraje del hijo mayor. Al hijo mayor le decían, refiriéndose pues al hijo mayor, pero al pueblo, todo mi poder, toda mi autoridad, yo se la transmito de igual manera que a mi hijo mayor. Le transfiero, era transmisión de poder y dominio, la palabra adopción. Por eso cuando le dijo al hijo, todo lo mío, ¿qué? Es tuyo. Entonces Dios te da reposicionamiento. ¿Y qué es lo que hizo? Eso era nomás el derecho para el hijo mayor. Tener la autoridad. Le daba anillo, le daba calzado, le daba ¿se acuerdan de los anillos con la cera? ¿Verdad? Las cartas. Sin la autorización del padre, él podía decidir. Y decía que vino el hijo menor y prácticamente le estaba haciendo lo mismo. No tenía derecho el hijo menor, pero era tanto el amor del padre que dijo, aún a mi hijo le voy a dar adopción, el hijo menor. ¿Te acuerdas de la parábola, o más bien de los trabajadores, donde unos llegaron antes
y otro después. Y el padre y el hombre le dijo: ¿y tú qué? Si yo quiero darle más a los que llegaron después, ¿tú qué? Porque el amor del Padre sobrepasa tus expectativas. Esa es la adopción. Yo no sé cómo vengas tú. Yo no sé si vienes como hijo menor, como hijo mayor. Tal vez estás sirviendo aquí, pero tal vez dices: no conozco al Padre, no lo conozco. Tal vez sufro de necesidades. O tal vez el hijo menor. Vengo y no sé qué onda aquí. Yo quiero de vuelta ver las manos de las personas que vinieron por primera vez. Rodrigo, ¿verdad? Dios tiene un plan para tu vida. No es casualidad que estés aquí. Dios te trajo en esta mañana. Y Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere revelar el propósito que hay en tu vida, Rodrigo. No es casualidad. La Biblia dice que las hojas de un árbol no caen a tierra, sino es la voluntad de Dios. Y Dios te da una oportunidad en esta mañana, en esta tarde, de llegar a casa y decirle: he fallado, he pecado, Señor. No tengo que cambiar nada. Dios te ama tal y como estás, tal y como piensas, tal y tus miedos, tal y como vas a salir de aquí. Dios te ama. Yo quiero cerrar y quiero que cierres tus ojos, por favor. A las personas nuevas que vinieron por primera vez, voy a pedirle, si levanta la mano Paco Figueroa, véanlo por favor, trae camisa negra, pueden dirigirse con él, que vayan con él, hay un regalo, pero quiero que todos hagamos esta oración. Y si tú tienes una necesidad, después aquí vamos a estar los pastores orando por ti. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú corriste, no te importó la vergüenza. Tú viniste a mí, Señor, a rescatarme, a salvarme. Te doy gracias, Señor, porque si soy el hijo menor, el hijo mayor, aquí estoy en casa. A lo mejor no te conozco como debería conocerte. A lo mejor no soy grato delante, o no tengo gratitud hacia ti, pero quiero conocerte, Señor, en esta mañana. Padre, si no te conozco, yo vengo a ti y me pongo delante de ti, Señor, para decirte: perdóname, Señor, mis pecados. Perdóname porque malgasté todo aquello que te pertenecía a ti. Mi vida, mi cuerpo, mi salud, Señor, mi corazón, te lo entrego a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta mañana yo abro mi corazón para que tú entres y tú transformes mi vida, cambies mi vida, Señor, y me pongas en posicionamiento para reinar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Gracias en esta mañana por cada persona, Señor, por cada hijo aquí que está dentro o que está afuera, Señor, o que vino de afuera, Señor, o que ha estado sirviendo aquí, para que tú te hagas presente, Señor, realmente como el corazón paternal que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por ese corazón de Padre. Centro Cristiano Amigos.